Bien, vamos a ver la dilatación temporal y la contracción de longitudes en relatividad especial. Habíamos obtenido las transformaciones de Lorentz, suponiendo una matriz L, que era una matriz 4×4. Habíamos calculado todos sus elementos. Y después de haber obtenido las transformaciones de Lorentz, si uno opera y, por ejemplo, establece un intervalo en un sistema de referencia, un intervalo que puede tener un tamaño delta de x, un metro, la longitud de una vara, cualquier tipo de cosa, y por ejemplo dos sucesos temporales, un flash que se enciende en T1 y otro flash que se enciende en T2, no importa que no estén en el mismo sitio, están todos los relojes del sistema sincronizados. Pues bien, el observador que está en este sistema de referencia va a ver una longitud delta de x, un metro, lo que sea que mida el objeto, y va a medir un tiempo entre los dos sucesos. Y el observador que se desplaza a una velocidad v con respecto al anterior va a observar que la distancia es más corta. Recuerden que la gamma beta es v partido por c, que esto normalmente es menor que 1. Entonces esto, al ser 1 menos una cantidad menor que 1, el denominador es inferior a 1 y entonces el gamma siempre es mayor o igual que 1, ¿no? Es igual a 1 en el caso de que beta 0, que no haya efectos relativistas, pero normalmente es una cantidad, la gamma de relatividad especial mayor que 1. Entonces, al ser mayor que 1, observen que la longitud que va a observar el observador en movimiento va a ser menor, porque hay que multiplicarlo por una cantidad mayor que 1, la delta de x. Entonces esto se llama contracción de longitudes. La contracción de longitudes. Observa que las cosas miden menos tamaño, se acortan. Y luego, el intervalo temporal entre estos dos eventos, que midió delta de t este observador, aquí como la gamma va a ser mayor que 1, el delta de t' que va a medir el observador en movimiento va a ser inferior, es decir, es como si su reloj fuera más lento. Y esto por eso se llama dilatación temporal. Dilatación temporal. Dilatación temporal. Es decir, el que se está moviendo va a observar que las cosas son más cortas de lo que ve el observador que no se mueve, y que su reloj va a andar más lentamente. El tiempo tiene más tiempo para hacerlo todo. Hay una dilatación temporal y entonces, como el observador de él, el reloj de él va a ir mucho más lento, pues para que las cosas coincidan, hay que multiplicar por gamma para tener el mismo intervalo temporal, porque si está medido 10 segundos, el que se mueve a lo mejor midió 3 y hay que multiplicar pues por un factor. Y aquí lo contrario, si este midió 1 metro, pues este midió 90 centímetros y hay que multiplicar por un factor mayor que 1, ¿vale? Bien, antes de pasar esto, que esto se suele contar así en los libros de texto y no se hace demasiado hincapié, pero tenemos tan arraigado el concepto de tiempo absoluto y de longitud absoluta, que a mí me gusta un poco hacerlo un poco, volver a hacer otro ejemplo clarificador, ¿de acuerdo? Vamos a ver, imagínense lo siguiente. Imagínense que yo tengo un observador que está aquí quieto. Bien, y tiene una mesa. Vamos a poner una mesa que mide delta de x. Para él mide delta de x. Y entonces, en los extremos de la mesa se enciende una bombilla en T1 y hay otra bombilla que se enciende en T2. Entonces, este observador, él ve estos dos sucesos que están separados de esta distancia, ve un delta de x y un delta de t. ¿Vale? Totalmente claro. Bien, imagínense que ahora llega otro observador que está en movimiento con respecto al anterior. Estoy repitiendo el razonamiento que he hecho, pero bueno, lo vamos a completar ahora de una manera todo en el eje X. Se mueve a una velocidad v. Este observador va a medir
un delta dt' más pequeño porque su tiempo se dilata, más pequeño, y va a medir un delta de x también más pequeño porque lo va a ver que se va a contraer, ¿de acuerdo? Va a ver la contracción de longitud y su reloj se va a dilatar el tiempo, el reloj de él va a andar mucho más lentamente y la cantidad de tiempo que él va a medir va a ser inferior, Pues si este ve entre las dos luces 10 segundos y 10 lo divides por 1 y pico, va a haber menos tiempo. Y si este mide 1 metro y lo tiene que multiplicar por un factor de 1 y pico, entonces pues va a haber va a medir unas distancias que se van a contraer mucho más, ¿de acuerdo? Bien. Bien. Entonces, esto es lo que va a ver. Él va a ver que el tiempo se le dilata y que la longitud se contrae, ¿vale? Va a medir el intervalo temporal, lo va a medir mucho más corto y la longitud de la mesa pues va a medir también un valor mucho más corto. Bien, si ahora nos paramos a pensar lo siguiente, imagínense que él tiene también una mesa, el que se está moviendo, y tiene las dos luces que se encienden los extremos. Y aquí hay una cantidad delta x', delta t1' y delta de t2', ¿de acuerdo? Bien, ahora, para este observador, este efecto que está sucediendo, lo voy a poner aquí, es como si él estuviera quieto, él midiera delta de x', t1' y t2'. Y es como si el otro se estuviera moviendo en sentido contrario, como el movimiento relativo se mueve a velocidad v hacia el otro lado. Entonces, para él es el que está quieto y el que se mueve es el otro, mientras que en este caso, para este observador, él es el que está quieto y el que se está moviendo el otro. Pues bien, como los dos están haciendo el mismo experimento, los dos tienen el mismo experimento, vamos a poner la mesa de ambos lados. Bien, este observador de aquí va a ver exactamente lo recíproco que ha visto este en la otra situación. Va a ver que el reloj del tiempo va a andar más lento, va a andar más lento. Para este observador, su reloj se va a enlentecer y va a ver que la mesa va a acortarse. Van a ver, es decir, este va a ver que la mesa se acorta y que su reloj va a andar más lentamente. Y este de aquí va a ver que se está moviendo, que la mesa del otro se acorta y que su reloj va a andar más lentamente. Y los dos van a tener la razón. Es decir, este de aquí va a observar esto. Vamos a invertir lo contrario. Es que por eso es relatividad. Va a observar estas ecuaciones. Y este de aquí va a tener las ecuaciones originales. Porque fíjense que el sentido de la v no importa porque va al cuadrado. Entonces que vaya a la derecha, a la v a la derecha y a la izquierda no es como la de Galileo, que es absoluto. Aquí está igual. ¿Lo ven? Los dos tienen dos mesas con dos luces y cada uno va a ver en la mesa del otro que el reloj del que se está moviendo, que es el otro, va a andar más lentamente y los dos van a ver que la longitud del objeto que se está moviendo se está contrayendo. Y los dos van a tener razón. Los dos van a tener razón, que es lo complicado de la relatividad. ¿Vale? Ahora bien, si vamos a seguir ya un poco, ya que estamos metidos en esto, así ya con razonamiento, vamos a quitar esto de aquí. Si este de aquí dispara con una pistola un rayo de luz y mide la velocidad de la luz, este de aquí va a ver la misma velocidad del otro. Si este de aquí dispara un rayo de luz
a la velocidad de la luz, este de aquí va a medir la misma velocidad. La velocidad de la luz no cambia. No cambia. Y luego, otra cosa muy importante. El intervalo temporal, que es este de aquí, que va a haber, digamos, este para su suceso va a ser el mismo que va a haber el otro para el suceso de él, y este va a ser el mismo que va a haber para el suceso del otro. Es decir, los intervalos coinciden. Estas dos cantidades son muy importantes porque son invariantes. Y lo que tiene la relatividad es eso, que los dos ven lo contrario y los dos tienen la razón. Eso es lo más difícil. De hecho, hay incluso hasta la simultaneidad, que el flash aparezca primero en 1 y luego en 2, pues un observador móvil puede verlo al revés, que primero aparezca el 2 y luego el 1 incluso. O sea, no se va a cumplir absolutamente nada. Ahora, estas cosas son muy importantes porque no cambian. Las cosas que no cambian relatividad son muy importantes. Y hay pocas, hay que apuntarlas bien por ahí. Venga.